Todos hemos atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. Gracias, Señor, te damos hoy. Gracias te damos hoy, creyendo en que tú estás con nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Como digo yo, es bueno estar en este lugar y es bueno estar en la presencia del Señor. Amén. Así es que te animo que salgas de tu asiento un momento. Dile que está al lado: Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios te ayude en medio de toda tribulación. Dios guarde tu corazón en medio de lo que estés viviendo. Hoy vamos a hablar justamente de algo importante para nuestras vidas como hijos de Dios, como iglesia. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Si no conoces el nombre del que estás saludando, dile: ¿cuál es tu nombre? Pregúntale: ¿cómo te llamas? ¿Cuántas veces has venido? Qué bueno verte hoy. ¿Me ayudan con el púlpito, por favor? Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué lindo verles cómo se saludan. Eso siempre es hermoso y edificante. Si es que ya saludó lo suficiente, tome su lugar. Bueno, en esta mañana también quería decirles dos anuncios muy importantes. El primero es de que ya estamos a punto de comenzar, de hacer el siguiente bautismo en aguas. Yo no sé si hay alguna persona que no se ha bautizado. Yo te animo, porque el bautismo es una demostración pública de que tú amas a Dios, que tú le sigues y que tú quieres tener una vida de ejemplo, tener una vida con Él. Es todo lo que es el bautizo. No, el bautizo no es de que tú tienes que ser perfecto para bautizarte. A mucha gente dice: no me siento listo, todavía no es tiempo. ¿Por qué no es tiempo si tú crees en Dios, si tú estás en sus caminos, estás buscando de Él? Entonces, esa es una demostración pública, es el bautismo en aguas. Entonces yo te invito, no tienes que ser una persona sin ningún error para decir: me quiero bautizar, y tampoco tienes que esperar que Dios te mande un mensaje o te lo diga como que en una visión, o que alguien, que se oiga la voz de Dios, ¿no? En el cielo retumbando: tienes que bautizarte. Eso no va a pasar, porque esa es nuestra elección. Nosotros elegimos hacerlo. Entonces, el miércoles 26 de julio vamos a estar celebrando los bautizos. Si tú te quieres bautizar, yo te invito a que vayas a información y dejes tu nombre y tu teléfono para nosotros llamarte y poder invitarte a las clases prebautismales, que es una reunión en la que nos explican todos los detalles acerca del bautismo en general y de ese día que nos vamos a bautizar. Entonces, yo les pido que no demoren, sino que, de ser posible, hoy mismo tú dejes tu nombre y tu teléfono. Si tú no estás seguro, dices: no, igual lo que dijo la pastora sí está chévere, pero yo aún no quiero hacer ese paso, pero quieres aprender acerca de qué es el bautismo, igual deja tu nombre y tu teléfono para que vayas a la clase prebautismal y te expliquen de qué se trata con más profundidad. Entonces ahí tú vas a comprenderlo mejor y de pronto te animas de una vez a este bautizo. Ese día, miércoles 26 a las 7 de la noche,
vamos a tener una fiesta de bautismos. Entonces, invitamos a toda la congregación a participar de ese momento, y también es lindo que ese día puedas invitar a tus familiares, a tus amigos que vengan a ver lo que tú vas a hacer. Y en segundo lugar, el segundo anuncio es que tenemos el Club Bíblico Vacacional ya a pocos días, prácticamente una semana, y realmente es un tiempo espectacular. Estamos preparando cosas muy lindas. Ya nos reunimos con los maestros, con los facilitadores, los que van a estar encargados de los juegos y de todas las cosas. Es muy lindo y creo que va a ser un tiempo inolvidable para los niños. Así que yo te animo que no pierdas esta oportunidad. Haz de cuenta que este es su retiro anual. Ellos van de retiro. Entonces, como no se pueden ir 3, 4 días a otro lado, lo que hacemos es traerlos a la iglesia toda la semana. Entonces, es un tiempo muy importante de crecimiento espiritual para ellos. Así que te invito a que lo hagas. También quería decirles que vamos a celebrar las graduaciones de los niños que cumplen 9 años y de los que cumplen 12 años este año. O sea, de enero a diciembre, cualquier mes, cualquier día, si tu hijo cumple 9 o si tu hijo cumple 12, hoy es el día que le vamos a celebrar su pase de etapa, porque vamos a cambiarle de etapa. Ya no está en la misma aula, por decir así, de Bethesda Kids, sino que pasa a una siguiente etapa en donde él será atendido en sus nuevas necesidades con la edad que ahora él tiene. Entonces te invitamos a que también asistas. Va a ser a las 10:30 en el Salón Emanuel hoy. Dura unos 20 minutos la actividad, no es muy larga, pero es importante, es una transición intencional que queremos hacer con los niños, con los maestros y con los padres de los niños. La próxima semana, si tú tienes hijos que cumplieron 15 años en este año, o van a cumplir 15 años hasta diciembre de este año, o 18 años, o son tus hijos, tal vez no cumple 18, pero se está graduando del colegio este año. Yo te invito, la próxima semana será la graduación de ellos a las 10:30 igual en el Salón Emanuel, es decir, en el 3er piso. Eso va a ser muy importante, sobre todo en la edad adolescente, y ellos ya se gradúan del colegio, pasan a la universidad. Creo que es demasiado importante que nosotros como papás y como iglesia estemos atentos de la situación de ellos, porque está cambiando una gran etapa de su vida a una nueva en donde necesita agarrarse de Dios. Así que te invitamos también, si tú tienes hijos que cumplieron 15 este año o van a cumplir 15 este 2023, o que se gradúan del colegio, cumplen 18 años de edad, en estos casos te invitamos para que tú traigas a tu hijo a las 10:30 y lo vamos arriba todos al Salón Emanuel y vamos a celebrar ese tiempo. Así que eso, mis hermanos, qué lindo saludarles. Espero que Dios este día transforme tu corazón totalmente, y que si hay alguna cosa que Dios tiene que quitar, la quite, que tú puedas ser moldeado totalmente, y que hoy no sea un domingo más, sino que hoy sea un domingo transformador para tu vida. Que Dios te bendiga. Aleluya, gloria a Dios, gracias. Amén, cuán bueno es Dios. Dios les bendiga, amada iglesia, una vez más, que el Señor les sea bendiciendo y que este sea un tiempo realmente poderoso en nuestras vidas, en lo que el Señor nos está llevando como iglesia. Amén. Una vez más decimos, ¿verdad? Tenemos un compromiso grande con la juventud, grande con los niños. Es importante que el Espíritu Santo obre con ellos desde que son niños. Amén. Hemos sido testigos de cómo el Señor ha ido y está bendiciendo a las familias. Amén. Qué importantes son los niños en todo. Y ahora hay una gran distinción y una mirada importante con respecto a esto, y también son los padres. Y mi dirección siempre con los varones, ¿verdad? Los varones que tenemos la bendición de ser padres. Qué importante es que nuestra paternidad sea responsable cada día, todos los días, en cada momento. Ayer tuvimos aquí un gran y hermoso evento. Doy gloria a Dios por la iglesia. Dese un aplauso usted mismo, madre iglesia. Amén. Ayer tuvimos nuestro congreso de jóvenes de la zona 1 del distrito Sierra.
y de las Asambleas de Dios, y esto fue una gran bendición. Vinieron de muchos lugares de la ciudad, específicamente de la parte norte. Estuvimos también con jóvenes de Bethesda Sur. Estuvo aquí Pastor Dimitri con los jóvenes que él está discipulando también allá en la iglesia del sur, en la sede sur. Y estuvimos un tiempo de bendición poderoso, en donde el Espíritu Santo se mostró, en donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa, amados hermanos. Tuvimos tiempos de oración, tuvimos tiempos de predicación, tuvimos tiempos en donde el Señor nos llevó a una vez más considerar y tomar en cuenta lo que hablamos todas las semanas, el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Lo que Dios hace, y miren, lo que Dios está haciendo en la juventud, lo que Dios está haciendo en estos últimos 4 años, el Señor me ha permitido a mí guiar a los jóvenes dentro de lo que es Asambleas de Dios, como departamento de jóvenes. Ahora ya está una nueva líder. A partir de este mes de julio prácticamente ya comenzó a fungir la pastora Yesenia Silva, y hemos hecho una transición, y ella ha sido alguien que ha estado trabajando conmigo los últimos 2 años. Y no hay nada más hermoso dejar un liderazgo y ver que alguien que tú has bendecido y ayudado toma esa posta. Amén. Esa es una cosa que para mí fue tan importante cuando tuve la reunión con el ejecutivo en estas semanas y hablábamos de los cambios de liderazgo para ese nuevo periodo que se viene también en Asambleas de Dios, y para mí es una gran bendición saber que el trabajo sigue. Amén. Las funciones se acaban, amén, paran y cambian, pero el trabajo y la obra de Dios sigue. Amén. ¿Y qué somos nosotros? Posibilidad para los que vienen. Amén. Posibilidad para la nueva generación, posibilidad para el nuevo tiempo, posibilidad para la nueva generación que se está levantando. Así es que yo doy gloria a Dios por la iglesia, por Ejército de Dios, por anfitriones, por Judá también que estuvo con nosotros. Bueno, toda la iglesia fue muy bien representada, mis amados hermanos. Así es que gloria a Dios por todo lo que se logró el día de ayer. Y que no quede en un evento, porque en nuestro corazón y en nuestro diseño, en nuestra visión, no solamente nos quedamos en eventos. Eso tiene que tener una continuidad. Amén. Tiene que tener un seguimiento de todo lo que el Señor está haciendo. No dejar que la bendición se diluya. Las bendiciones de Dios en nuestra vida o fluyen o se diluyen. Y de eso nos encargamos nosotros. Cada uno se encarga de que la bendición de Dios permanezca y siga fluyendo, o se diluya y se detenga. Nosotros nos encargamos de eso, porque el Señor, hay una ocupación poderosa que Él tiene, y es la de bendecir su iglesia. Esa es la ocupación de Dios, la de bendecirnos a nosotros. Amén. Así es que gloria a Dios por todo esto. Salen los jóvenes, tienen su tiempo de célula también, juniors, colegiales ya están de vacaciones. Amén. Dios les bendiga a los jóvenes, que tengan un poderoso tiempo. Siempre oramos por ellos y los enviamos, ¿verdad? No hay nada mejor que ser enviado. Yo tengo esa distinción bien clara. Amén. Y no hay nada mejor que enviar a alguien. Ayer me hacían una pregunta, una persona me decía: pastor, ¿y usted por qué cuando pone las manos la gente se cae? Es que no es que la gente se cae por mí. Amén. Dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: tú recibiste el Espíritu Santo por imposición de nuestras manos. Y hay que entender eso. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que bautiza, el que llena, el que empodera, el que capacita. Amén. Y vamos a hablar de eso justamente en este tiempo. Amén. Vamos a la predicación. Estamos en un tiempo de misiones. Todos nosotros, la iglesia en general, tiene un gran mandamiento, que es hacer discípulos de Cristo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Esta es nuestra misión. Nosotros como iglesia Bethesda, como parte de las Asambleas de Dios, nuestra misión es la de hacer discípulos, es la de predicar el evangelio, es la de ganar a otros para el Señor, no para nosotros. Nosotros no somos aquellos que hacemos adeptos para nosotros, sino para el Señor. Qué importante es que nosotros tengamos, por eso el tiempo de bautizo es importante, porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bautizamos en el nombre de Jorge Cornejo, no bautizamos en el nombre de Bethesda, no bautizamos en el nombre de Asambleas de Dios, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que todos aquellos que han
recibido y han aceptado al Señor como su único Salvador, den el paso de la fe pública. Ese es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que persevera hasta el final será salvo. El que cree que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, será salvo. El que recibe al Señor, amén, y confiesa con su boca, dice Romanos, que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Qué pasa en el libro de Apocalipsis con aquellos que dicen, sí, su nombre estaba escrito en el libro de la vida, pero fue borrado? ¿Por qué dice eso? Porque nos olvidamos y omitimos lo anterior. Amén. ¿Hay una posibilidad que el nombre de alguien esté escrito en el libro de la vida y luego sea borrado? Sí. Por eso es importante que nosotros como iglesia vivamos la palabra de Dios dependiendo en el Espíritu Santo del Señor siempre. Porque a veces creemos y ponemos en la balanza el Evangelio y mis cosas. El Evangelio y mi situación. El Evangelio y lo que estoy viviendo. El Evangelio y mis padecimientos. Ya vamos a hablar de los padecimientos. El Evangelio y ay, no me siento bien hoy. El Evangelio y no sé qué será hoy. O seré hombre o mujer. El Evangelio o mis cosas. No es así, amados hermanos. La palabra de Dios es muy clara y vamos a hablar hoy una vez más de lo que tiene que ver justamente con el ser hijo de Dios, con el ser iglesia y con las situaciones que tú y yo enfrentamos todos los días. Porque el hecho de salir a predicar el Evangelio, de ser posibilidad, de ser instrumento de Dios, no nos exime de situaciones en este mundo físico. Tendremos aflicciones, tendremos adversidades, pero bendito sea el Señor, que Él nos fortalece y nos empodera con su poder para que en todo seamos más que vencedores. Todos seamos más, en todo seamos más que vencedores por aquel que ya venció. Entonces, mis amados hermanos, una vez más, tomemos en cuenta que somos llamados para reconciliación. Ese es el gran tema del cual hemos estado hablando desde la semana pasada. Y con la ayuda del Señor todo este tiempo estaremos hablando. Somos llamados para reconciliación. Y el título de este día es el logro de la gracia. Hay un gran logro, hay un logro extraordinario en todo lo que Dios es en nuestra vida. Hay un gran logro que la iglesia tiene en todo lo que es en Cristo, en todo lo que el Señor, para todo lo que el Señor murió, padeció, fue a la cruz, todo se despojó siendo Dios. Y para eso, ¿qué es lo que logró en la iglesia? ¿Qué es lo que logró en nosotros? ¿Cuál es el gran logro de Dios en tu vida y en la mía? Vamos a los propósitos, que como iglesia veamos la gracia de Dios obrando en nuestra vida para bienestar nuestro y de toda nuestra gente, de todos los tuyos, amados nuestros que necesitan de esa gracia en su vida. Vamos a hablar de la gracia de Dios hoy. ¿Qué es la gracia de Dios y qué logra en nuestra vida? ¿Y para qué es la gracia de Dios? Hemos escuchado esta frase y hemos leído esta frase en las cartas del apóstol Pablo, pero ¿qué significa la gracia? Que como iglesia consideremos que la presencia de Dios en nosotros tiene trascendencia y la bendición con la que nos bendice el Señor es para compartirla y hacer que ésta se extienda en la dimensión de Dios, no en nuestra dimensión. Nosotros somos limitados en este mundo físico. Nosotros no somos omnipresentes, nosotros no somos omnipotentes, nosotros no somos omniscientes, pero sí hay algo que es claro y es que Dios nos dio de su gracia. ¿Y cuál es ese gran logro? Vamos a verlo en este día. Y por último, siempre lo que yo hablo, que como iglesia nuestra dependencia sea total en el Espíritu Santo de Dios, para que la gente de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestras casas y del mundo que nos rodea pueda disfrutar, y aquí viene la palabra clave de la gracia, el reposo en Dios. ¿Cuál es el gran logro? Y aquí ya me estoy adelantando a uno de los puntos. Es el reposo en Dios.
Cómo tú y yo, siendo llenos del poder de Dios, es importante que aprendamos a reposar en Dios, que aprendamos a descansar en Él. Eso es algo aprendido, hermanos. Porque ¿en qué descansábamos antes de conocerlo? En nuestro dinero, en nuestros títulos, en nuestro bienestar, en lo que hemos logrado nosotros mismos. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando llegamos al Señor, Él nos presenta algo mucho más grande y poderoso que nosotros mismos, que se llama reposo. Reposo. Y la gente camina, va, viene, y en este siglo XXI más todavía, en donde todo queremos que sea así, rápido. La iglesia misma no está dispuesta a vivir procesos en Dios. Y el Señor nos llama a su presencia. ¿Para qué? Para manifestarse en nuestra vida, para que en lo que estemos viviendo aprendamos a reposar en Él. Ese es el reposo, ese es el logro de la gracia en nuestra vida. Vamos a la palabra del Señor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y luego nos pasamos al 7. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Versículo 2, y ponle mucha atención a esta frase. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto nuestra fe va creciendo, vuestra fe, va creciendo, y el amor de todos a cada uno de vosotros abunde para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 7, la primera parte. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, una vez más en este día venimos a ti, Señor. No hay nada que pueda calmar nuestra hambre y sed de tu justicia, solamente tú, mi Dios. Ayúdanos hoy, mi Dios, a entender tu palabra. Que no haya nada que pueda y que quiera impedir la predicación de este tiempo, de este momento. Que podamos nosotros ser buena tierra y vivir, Señor, tu palabra en todo momento. Padre, mi ruego, mi súplica, ayúdame a mí, en el poderoso nombre de Jesús, a predicarla. Amén y amén. Amén. Hoy por hoy, amados hermanos, es importante entender esto que hemos acabado de orar. Ayer en los jóvenes justamente hubo un momento de conversatorio y nos hacían preguntas los chicos y escribían preguntas y bueno, con la ayuda del Espíritu Santo dábamos respuestas, no solamente vivenciales, sino de lo que el Señor tiene para ellos. Y hubo un momento en donde justamente le hicieron una pregunta a mi esposa y yo era escuchando y aprendiendo, hermano. Ya saben que ellas nos capacitan a nosotros, ¿verdad? Salí capacitado yo ayer de ese momento. Y en una de las preguntas, justamente con las situaciones que vivimos, mi esposa respondió y dijo: miren, lo que pasa es que nosotros pretendemos llenar y saciar lo espiritual, porque somos espiritual, mi cuerpo, amén. Y pretendemos llenar lo que es de Dios, lo espiritual, con situaciones que llenan el alma y que llenan el cuerpo. Hay una gran sed en el hombre y esa sed es espiritual. Y el hombre sabe eso. Pero ¿por qué el hombre no se sacia en sus situaciones o en lo que está padeciendo o viviendo? Porque pretende justamente llenar con lo único que podemos llenar nuestra parte espiritual es con el Señor y su gracia. No hay otra manera. Pero pretendemos llenar el espíritu y saciar el espíritu con cosas que sacian el cuerpo. No es posible. O queremos saciar en la parte espiritual con situaciones que lo que hacen es saciar el alma. Porque lo que más nos aparta del Señor es el alma.
elecciones, decisiones, voluntad, intelecto, sentidos. Eso nos aparta de Dios. Esa es la carne que lucha contra lo espiritual. Y creemos que llenando más el intelecto podremos ser llenos en nuestra parte espiritual. No es así. O llenando nuestras emociones. ¿Cómo te sientes hoy? Según cómo te sientas hoy, vives hoy. Y creemos que llenando nuestras emociones o haciéndonos sentir bien en la emoción, ya estamos llenos y completos en lo espiritual. Tampoco es así. El espíritu se llena con lo que es de Dios. Y cuando nosotros pasamos a ser gente espiritual, ¿qué significa eso? Que nuestra vida, el alma y el cuerpo está dirigida por el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que te sacia. No hay otra manera, no hay otra cosa, no hay otra forma. No hay nada más que pueda saciar tu hambre y sed de justicia. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre en tu espíritu, sácialo y llénalo con lo que es de Dios, no con lo que es para el alma o lo que es para el cuerpo. Y vemos gente que quiere llenar su vida, y yo no estoy en contra de nada de lo que voy a decir, ni de los ejemplos que voy a decir. Hay gente que va al gimnasio todo el día para saciar algo en su vida. Hay otros que comen todo el día para saciar algo en su vida. Hay otros que pasan deprimidos todo el día y quieren ver cómo animarse emocionalmente para saciar algo en su vida, cuando la situación del hombre principalmente es espiritual. Sé sano, come sano, cuida tu cuerpo, sí, amén, gloria a Dios, pero el cuerpo, amén, un día va a ser polvo. Un día vamos a volver al polvo. Del polvo eres y del polvo a eso vas a volver. Ojo con lo que voy a decir. Y el cuerpo será resucitado cuando tu espíritu haya sido lleno de Dios y hayamos sido aquellos que se alinean espiritualmente a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, esta carta, y voy a entrar un poquito en la parte histórica, Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses entre el año 50 y 51 después de Cristo. Y habían pasado algunos años de esto, de la muerte y la resurrección del Señor. Y el apóstol escribe esta carta a los tesalonicenses, en donde ellos muestran un amor fervoroso por Dios. Muestran un amor que no se podía cambiar por nada. Ellos comienzan a predicar el evangelio y comienzan a mostrar y comienzan a demostrar quién es Jesucristo. Y la carta hermosa comienza con dos palabras importantes. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Timoteo estaba aquí. Silvano era otro colaborador con ellos, que después se fue a otras misiones. Y Pablo, definitivamente, que es quien dirige la carta, versículo 2 dice: gracia y paz. Gracia y paz. En una de las clases que tuvimos en Escateo, yo hablaba de las evidencias apostólicas. ¿Cuáles son las dos evidencias apostólicas? Saliéndose mucho o alineándose más bien a lo de la palabra y no viendo el famoso movimiento apostólico que en ese día se ha levantado. Que si han escuchado algo de eso, gloria a Dios. Y si no han escuchado algo de eso, gloria a Dios. Los apóstoles, amados hermanos, de este tiempo son aquellos que lamentablemente han tergiversado. Y no todos, porque hay muchos que pueden ser llamados a ser apóstoles, pero en un orden. Hay ministerios: apóstol, maestro, profeta, evangelista, etcétera, que es para la edificación del cuerpo. Pero ¿cuáles son las evidencias de un apóstol? Gracia y paz. Esto escribe Pablo. Y en una de las cartas, y en las dos cartas a Timoteo, se añade otra palabra: misericordia. ¿Cuáles tienen que ser las evidencias de una persona que es llamada a ser apóstol? ¿Y cuáles son las evidencias de la iglesia en este tiempo? Gracia y paz. ¿Qué es gracia? Gracia es, en primer lugar, perdón de pecados. ¿Por qué nosotros somos perdonados? Por la gracia de Dios. Ese es don de Dios. ¿Qué significa también gracia? Poder de Dios.
Somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de las capacidades de acciones efectivas de parte de Dios. Eso es lo que debe mostrar la iglesia. Dice versículo 2, gracia y paz a vosotros. El desarrollo de las sociedades y el desarrollo de todas las épocas marcan que la iglesia es la que ha sido también protagonista en todas las épocas después de Cristo. La iglesia ha manifestado, la iglesia se ha mostrado, la iglesia es la que ha sido capaz de llevar muchos asuntos del mundo entero. Pero no debemos nosotros, amados hermanos, permitir que lo que pasa en el mundo apague u opaque o aplaste lo que la iglesia en sí es. La iglesia es la representante de Dios. Por eso el título y el tema de toda esta semana, de todo este mes, va a ser llamados para reconciliar. La iglesia es la llamada a reconciliar a Dios con el mundo. Si bien es cierto, nuestra vida va transcurriendo y vamos atravesando situaciones y no somos nosotros ajenos, ni nos desentendemos de eso. Hay situaciones que vamos viviendo también como iglesia. Hay adversidades que vamos pasando, experimentamos alegría, experimentamos decepciones, experimentamos tantas situaciones, mas sin embargo, Dios en nosotros ha sido la bendición más grande que tenemos. ¿Cuántos eventos en tu vida diaria has atravesado? Yo no lo sé, tú lo sabes. Hoy vemos cómo la gente y cómo la humanidad, incluso en guerras, en situaciones, son desplazados de sus hogares, son desplazados de sus casas, son arrancados de sus sociedades, son dañados en lo que pasa en el mundo en general. Porque si hay alguien que detesta y odia a la humanidad es Satanás. Y Satanás va a hacer todo lo posible por destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios es la gente. Mas bendito sea el Señor, mis amados hermanos, que en nuestra vida y en nuestra vida como iglesia está la gracia de Dios, está la paz de Dios. Dios siempre está con nosotros y ha hecho de nuestra vida una vida vivible. ¿Cuántos perdidos hay sin Dios? Ayer hablaba con una hermana en la tarde, después del evento, me decía, pastor, hubo un tiempo en mi vida que yo decía, pero ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de estar en este mundo? Gente que simplemente está decepcionada y desamparada. Ahora vamos a ver tres cosas rápidamente. Con respecto al logro de la gracia. ¿Por qué yo pongo la palabra logro? Porque el logro es eterno. Cuando tú y yo logramos algo, ese logro permanece. El fruto, dice la palabra de Dios, que tú y yo demos, tiene que ser un fruto que permanezca. Y cuando tú y yo logramos en Dios, eso es eterno. En primer lugar, ¿qué es o cuál es el logro de Dios? En primer lugar, la iglesia para la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la familia de la fe? Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, la última parte, versículo 10. Dice, y por sobre todo, buscad hacer bien a todos. Amén. Mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Dice, primer versículo 1 y 2 de Tesalonicenses, de segunda de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad en Asia Menor en donde ellos estaban predicando el evangelio. Dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza esta carta? ¿De dónde yo pongo el punto la iglesia para la iglesia? En primer lugar, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Quiénes eran ellos? La iglesia. La iglesia. Ellos eran iglesia, ellos eran representantes de la iglesia. Y ellos son para la iglesia de los tesalonicenses. Son la iglesia para la iglesia. Nosotros como iglesia, en primer lugar, tenemos que ser posibilidad para la misma iglesia. ¿Por qué las sociedades se destruyen? Porque son y viven indiferentes. La iglesia no puede vivir indiferente entre la iglesia. Nosotros como gente que ha sido salva, rescatada, llena de la gracia y el poder de Dios, llenos de todo lo que Dios tiene, de las bendiciones de Dios, no nos podemos hacer indiferentes con la misma iglesia. La iglesia tiene que ser poderosa por sí mismo. Dice el capítulo 4 de Hechos que la sociedad, la ciudad
tuvo miedo por lo que hacía la iglesia. Tuvieron temor de la iglesia. La iglesia fue tan poderosa en sí misma que tenía, dice la palabra, todas las cosas en común. Las oraciones, el partimiento del pan. Dice que incluso daban sus bienes para aquellos que no tenían, porque eso es la iglesia. Eso pone Dios, el querer y el hacer. ¿Se acuerdan de esto? Dios pone el querer y el hacer en la iglesia. Hay mucha gente que a mí me ha bendecido de maneras pero exorbitantes de la iglesia. La iglesia, nosotros debemos ser llamados, y somos llamados, en primer lugar, ser de bendición, ser de posibilidad para la misma iglesia. En Dios es tan importante recalcar que lo que Él nos da de gracia, debemos manifestarlo también de gracia. Ese es el sistema de Dios. Miren por dónde comienza Pablo, Silvano y Timoteo, en la iglesia. Como nosotros cuando vamos a algún lugar, amados hermanos, miren, yo he tenido la bendición de ir a muchos otros lugares, ciudades, países, y qué bendición es que lo primero y la primera persona que a lo menos a mí que me ha ido a recibir, ha sido alguien de la iglesia. La iglesia es bendición para la misma iglesia. Nosotros como iglesia no nos es permitido ser indiferentes, pero a veces elegimos ser indiferentes. ¿Cómo yo logro ser misionero o hacer una obra misionera o ser misional? ¿O cómo yo logro manifestar el poder de Dios? Es cuando nos amamos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero no podemos ser indiferentes. Pablo cuando comienza, dice la palabra, a predicar en Tesalónica y comienzan muchos a recibir al Señor y a transformar sus vidas, ellos comienzan a bendecir en primer lugar a la iglesia. Tú como hijo de Dios, si hay algo que debemos tener clarísimo es que somos de bendición para la iglesia. Si tú tienes un don, Dios te ha dado talentos, Dios te ha capacitado en tu vida, sé de bendición para la iglesia. Sé de bendición para alguien más. Pablo era, dice la palabra de Dios en Gálatas, que ahí está su hoja de vida. Pablo era fariseo de fariseos, maestro de la ley. Él había sido preparado en toda buena, él había sido pero lo máximo. Él se preparó de todos sus años. ¿Para qué? Para luego bendecir a la iglesia. Y dice Pablo también, todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Jesucristo. ¿Cuál tiene que ser nuestra mirada en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Es que la iglesia sea bendecida. Es que la iglesia sea de bendición. Gracia y paz a vosotros son las evidencias de Dios en nosotros. Yo he hablado tanto de la iglesia en los últimos meses. No es posible que entre nosotros nos dañemos. No es posible que entre la iglesia haya enemistades. No es posible que en la iglesia misma hayan situaciones incluso hasta legales. Dice la palabra, mejor arreglen sus cosas entre ustedes y no vayan a los tribunales, porque eso no es de Dios. Eso es horrible para el Señor. Nosotros como iglesia seamos de bendición. Me encanta a mí ver las células, me encanta a mí ver los grupos de varones, de mujeres, de jóvenes. Me encanta escuchar a intercesión que se reúnen a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la tarde, 8 de la noche, a la hora que sea con tal de orar con alguien, porque esa es la iglesia. Somos de bendición para los demás. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo dice que es un reconocimiento del enviado. Cuando Pablo escribe esta parte y dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, es el reconocimiento de quien vino por nosotros para hacernos iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, es templo de Dios, edificio de Dios, casa de Dios. Somos ovejas de su prado, somos la grey de Dios. Esa es la iglesia. Camina junta, está junta, se bendice, da de gracia, da de lo que Dios le ha dado. El reconocimiento del enviado es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto en Dios? Tenemos comunión con Él personalmente. ¿Para qué el Señor derramó hasta la última gota de su sangre? Para santificar a la iglesia.
a nosotros. El Señor dice que Él vino a preparar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero a veces nos arrugamos, hermano. Y somos algo indiferentes. Por eso es importante, una vez más, considerar y tomar en cuenta la gracia. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? El nuevo pacto, la gracia. Y lo que logramos en la gracia se llama paz. Paz. Es cierto que no somos omnipresentes, amén. Es cierto que no somos omnipotentes ni omniscientes, pero el Señor te da capacidades de Él para bendecir a la iglesia. Yo a veces pido referencias y le digo a la hermana Katy o a alguien de la iglesia, ¿conoces tú a alguien que me pueda ayudar en esta parte? Y si viene de referencia de la iglesia, es más que suficiente. Y yo voy a creer lo que la gente me dice de la iglesia. Por eso no nos debemos nosotros jamás nunca desatender de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios hace en nuestra vida. Aquí hay gente profesional, aquí hay gente que te puede ayudar en algo que tú requieres, aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay gente que te puede ayudar. Busca a la iglesia y sé de bendición para la iglesia, porque la iglesia misma nos tenemos que bendecir entre nosotros, pagar lo justo entre nosotros. No es como ese hermanito, no le pagues nada. Y utilizan una palabra que a mí no me gusta mucho, la uso cuando hay que usarla y la dejo de usar cuando hay que usarla. Hermano, siembra. Hay que tener cuidado con esa palabra. ¿Quién pone el querer y el hacer? Dígalo clarito. ¿Quién pone el querer y el hacer? Dios. Dios pone el querer y el hacer. No, yo no trabajo con el pastor porque no nos paga. Fatal. Y a veces recibimos gente lamentable de otras congregaciones. Yo no estoy señalando a nadie. Entiendan mi sentir y el propósito de esta predicación. Es para corregir. Nosotros nos tenemos que corregir como iglesia. Si queremos ganar al mundo, a Ecuador para Cristo, la iglesia en primer lugar tiene que alinearse a Dios. Nosotros tenemos que alinearnos a Dios. Nosotros tenemos que bendecir a los demás, comenzando por la iglesia. ¿Qué nos da Dios a nosotros? Gracia y paz. Gracia y paz. ¿Para qué? Para ser de bendición. Nadie quisiera estar en un lugar en donde todo el mundo es indiferente, en donde nadie se lleva con nadie, en donde a nadie le importa la vida de nadie. Esa no es la iglesia. Aquí no estamos en un club social. Nosotros no somos la logia de los búfalos mojados. Si han visto los picapiedras saben de qué hablo, ¿verdad? Somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, que si uno se duele, todo el cuerpo se duele. Que si uno es bendecido, toda la iglesia es bendecida. Que si el cuerpo es bendecido, la cabeza que es Jesucristo, que nos bendice y todo lo tenemos por Él, si una parte del cuerpo es bendecido, todo el cuerpo es bendecido. Yo me alegro cuando la iglesia está bendecida y me duelo cuando la iglesia está dolida. Porque tiene que ver con un acompañamiento. La gracia y la paz tiene que ser un gran logro en nuestra vida. Vamos rápidamente al segundo punto. ¿Cuál es el logro de la gracia? En primer lugar, la iglesia para la iglesia. En segundo lugar, la iglesia para el mundo entero. Comienza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, miren, vuestra fe, ¿qué pasa? Va creciendo. Eso tiene que ser evidente en nuestra vida. Todos los que estamos aquí comenzamos con una medida de fe. Dice la palabra de Dios en Romanos que la misma medida de fe fue dada para todo el mundo cuando llega Cristo. Ahora esa fe tiene que ir creciendo. Porque Dios va a probar tu fe y Dios prueba nuestra fe. La fe
tiene que irse incrementando, tiene que ir creciendo. Dice, vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunde para con los demás. Esa es la iglesia. No puede ser una persona que ama a Dios, no puede tener odio en su corazón. Ni odiar. ¿Cuántos han dicho alguna vez? Hay algo que no te gusta, piensa lo que no te gusta. Solamente piensa lo que no te gusta. No me gusta el brócoli. Ya, piensa el brócoli. En mi caso son los mellocos. Ni licuado, hermano. Ni en foto. Ok. Ya saben, no me gusta el melloco. Y cuando te ponen algo de lo que no te gusta, ¿cuál es tu frase por lo general? Ay, es que yo odio esto. Sácate esa palabra de tu corazón y de tu mente. Hay una cosa muy diferente entre que no te guste y que odies. Entre esposos, aquí ya vamos a entrar en cosas gruesas ya. Es que yo odio que me digas eso. Sácate eso de la boca, del corazón y de la mente. Di, amor, no me gusta esto de ti. Corrijámoslo. Qué bonito que fuera así, ¿verdad? Es que odio cuando me dices eso. Es que cómo detesto que me digas eso. Eso no puede haber en un hijo de Dios. No puede haber nada de odio. No puedes odiar. No es posible. Las situaciones que nos rodean no tienen que llevarte al odio. ¿Amén? Es que yo odio tal cosa. Es que yo, ¿cómo odio las motos? Sácate eso de tu corazón. No es posible que haya odio. Hay situaciones, aquí está. Va creciendo el amor, dice, va creciendo la fe y el amor de todos a cada uno de vosotros abunde para con los demás. Hasta con el que te trata mal, no puede haber odio, hermano. Ora por esa persona. Si hay gente que uno puede decir, Señor, abre la tierra y trágatelo a este, pero ahora. Porque hay cosas, hay situaciones en las que te has visto en injusticia. Te han hecho algo injusto. No permitas que el odio se apodere de tu corazón. Eso no es gracia. Ya estás pensando en la persona que te da. Yo sé que es así. Yo en algunos ya estoy pensando ahorita. Trágatelo, Señor. Pero no puede haber odio. Nuestra vida, amados hermanos, cuando hablamos de la iglesia para el mundo, no puede haber odio. Dice después, por tanto, que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe. Señala esta palabra, hermanos. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones, mira la palabra, que soportáis. Las tribulaciones y las persecuciones que tenemos, en primer lugar, no se van a soportar si hay odio. Te vas a morir. Te vas a acabar. Todos tenemos persecuciones y todos tenemos tribulaciones, los que estamos aquí. Absolutamente todos. ¿Cuál es la primera norma en esto? No dejes que el odio invada tu corazón. No dejes que el odio dañe tu vida. Ni con esa persona, ni con ninguno de su alrededor. No dejes que el odio te dañe. Hazte cargo. Me voy a hacer cargo de esto. Me voy a hacer cargo de aquello. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y aquí viene una palabra hermosa que dice es digno. Como es digno. Como es digno. ¿Qué es digno para nosotros? Siempre dar gracias a Dios. Eso es digno. Esa palabra digno es una palabra que habla, es una palabra griega que habla justamente de la estima, del reconocimiento, del merecimiento, del querer dar y ser de bendición. Axio es la palabra.
lo que es digno. Por eso se llama la palabra accio. Accio ya en la traducción viene de acción. Miren cómo viene el griego, ¿verdad? Que es el original de nuestro lenguaje latino, es ese. Accio es en cómo tú accionas. ¿Cómo debe accionar la iglesia? En lo que es digno, en lo que es de Dios, por cuanto vuestra fe va creciendo. Miren, hermanos, si hay algo que los tesalonicenses tenían de reconocimiento, es que ellos recibieron el evangelio y empezaron a practicarlo inmediatamente. 3 fines de semana. Rápido, ellos no se demoraron en comenzar a hablar a otros de lo que Dios había hecho en sus vidas. El amor de todos va creciendo, dice, abunde para con los demás. El amor recibido empezó a darse, comenzó a mostrarse, comenzaron a ser gente poderosa, comenzaron a ser gente diferente. Yo sé que tú vas a tantos lugares todos los días y en las tribulaciones o situaciones que estás viviendo, esto a veces es inentendible. Por eso el Señor nos da gracia. Capacidades de acciones efectivas. Por mis capacidades yo no puedo amar al que me está dañando. Por mis capacidades yo no puedo amar al que me está queriendo destruir, al que está dañando mi vida, mi hogar, mi casa. Yo no lo puedo hacer. Por eso el Señor te da su gracia, que es poder de Dios, para perdonar, para restaurar, para, como estamos hablando aquí, ¿para qué? Para reconciliar. Nosotros somos los que reconciliamos al mundo con Dios, pero no podemos vivir fuera de esa reconciliación con los demás. Por eso dice aquí la palabra, yo reconozco su fe que va creciendo, su amor que va creciendo, y esto tiene que mostrarse, amor y fe, es dar testimonio del poder de Dios en nosotros. Ya voy a hablar de esta palabra, tribulación, que como decimos, me voló la cabeza. En todas vuestras persecuciones y en todas vuestras tribulaciones que soportan. La palabra que aquí se habla justamente de padecimientos, la palabra que habla de esto es diognos, que es padecimiento. Hay otra que es en el griego, que también habla de lo que comenzaron a hacer los mártires. Marteus también es una palabra de persecución y padecimiento. De ahí viene la palabra mártir. Amén. Pero la palabra tribulación es la palabra thrips. Este es importante en nosotros. ¿Por qué? Porque habla de un evento. ¿Cuántos están viviendo un evento difícil en su vida? Alguna cosa terrible. Una situación de presión muy fuerte. Yo creo que muchos estamos viviendo eso. Presiones. La presión es externa, no es interna. La presión viene de afuera. Y para la presión, dice la palabra de Dios en Colosenses, que está la paciencia y la longanimidad. Para soportar las presiones externas. Un estudio de la palabra thlipsis fue primeramente esta palabra usada para describir algo específico en una manera de dañar a alguien. En las guerras, cuando habían prisioneros, se utilizaba esta palabra. Roma utilizaba esto. La palabra thlipsis primeramente fue para dañar o atar a una víctima con una soga, dice, azotarlo en su espalda, poner sobre él una gigantesca carga hasta que su cuerpo se destroce. Esa era una especie de tortura en la guerra de los romanos. Y cuando Pablo escribe y utiliza esta palabra, dice, así estábamos nosotros. Y hay situaciones en la iglesia que pasamos así. Es como que te ponen una gran carga pesada hasta que te aplastes. Por eso lo espiritual no se llena con nada físico, ni con nada sentimental. Por eso comencé hablando de esto. Lo espiritual, para que tú y yo resistamos las presiones que el mundo nos trae y que de afuera vienen, no es por el cuerpo ni es por el alma, es por el espíritu. Y Dios llena nuestro espíritu con su gracia y con su poder. Imagínate morir aplastado, hermano.
Primero te azotaban, te golpeaban, primero hacían eso con los prisioneros y luego comenzaban a descender una carga pesada que te iba aplastando poco a poco. Qué tortura más terrible. Y te iba aplastando y te iba aplastando y te iba aplastando y te iba aplastando. Tú sentías, y el prisionero sentía como se le iba destrozando todo. Hasta que cae y se terminaba de morir. Ahí se utilizó esta palabra. Segunda de Corintios, otra palabra, otro ejemplo de esta palabra thlipsis. Dice segunda de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. Ya hablamos de esto. Que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿A veces estamos así? Sí. Y dice después, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿En cuántas situaciones quizás estamos así? Ya no hay esperanza de esto. Quizás en tu trabajo, quizás en tu familia, quizás en algo que estás padeciendo, no sé. Pero bendito sea el Señor que el logro de la gracia, ya voy a hablar de eso, es el reposo en Él. Es la paz de Él. Es lo que Él te da para que nosotros sigamos adelante. Pablo reconoce que lo que los tesalonicenses estaban viviendo no era cualquier cosa. Era una persecución y una tribulación tremenda porque comenzaron a predicar el Evangelio. Y una vez más digo esto, el Evangelio no es para hacernos sentir bien. El Evangelio es para hacernos nuevas criaturas porque van a venir tribulaciones y van a venir persecuciones en donde si no estamos fuertes en el Espíritu, amados hermanos, vamos a decaer y vamos a declinar. Algo sumamente duro, difícil, apretado y amenazante que estaban viviendo ellos. ¿Qué es lo que muchos están viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que incluso tú y yo estamos viviendo en este tiempo? Pero miren lo que dice la palabra del Señor hablando de la gracia y del poder de Dios. Segunda de Corintios 4 del 7 al 10. Me encantan estos versículos a mí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, la gracia y la salvación. Para que la excelencia del poder de Dios, gracia de Dios, capacidades de Dios, fortaleza de Dios, lo que Dios tiene, poder de Dios, dice, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Pasamos esto. ¿Tenemos momentos de estos? Claro que los tenemos. Pero una vez más, amada iglesia, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿Estás pretendiendo llenar lo espiritual con lo que es para el cuerpo y lo que es para el alma? Corrige eso. ¿Qué es lo que llena el espíritu? Es el Espíritu de Dios. El logro más grande y poderoso de la gracia es el reposo. Reposo. Tenemos nosotros como iglesia que aprender a reposar en Dios. La ocupación de la iglesia como resultado de la gracia es dar de gracia, es llevar a otros a la presencia de Dios. No porque a ti no te ocurra nada, sino porque estamos llenos de Dios, llenos de las capacidades de Él. Dice Mateo 11:28, venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es realmente compatible con lo que Dios tiene. ¿Qué es lo que en nuestra vida necesitamos, amados hermanos? Es un tiempo de reposo. Tiempo de reposo. Tiempo de reposo. Reposa en Dios. Aprendamos a reposar en Dios. Eso te va a llevar a ti a lograr lo eterno en el Señor. Quiero terminar con estos versículos. Miren lo que Dios nos dice. Isaías 55 del 1 al 3. Y a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Miren qué pregunta.
¿Por qué pretendes llenarle en tu parte espiritual lo que no es para el espíritu? ¿Por qué pretendes? Dice, ¿por qué gastáis tu dinero y a veces enfocamos nuestra energía y nuestras fuerzas en algo que no da fruto? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Aquí está hablando Dios a través de Isaías al pueblo de Israel en el momento más terrible de su esclavitud. No estaban también ahí. Estaban esclavos. Y les dice esto el Señor: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Cuando tú primero buscas a Dios, luego se llena el alma. Dice después: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Cuando tú y yo buscamos primeramente lo que es de Dios, todo lo demás también viene a ser saciado. Esa es nuestra visión y nuestra misión como iglesia, con la unción de Dios. Por eso todos nuestros recursos espirituales, humanos, materiales, deben estar dirigidos hacia lo que es eterno. Amada iglesia, no pierdas lo eterno por lo temporal de este mundo. Dice el apóstol Pedro que ciertamente nuestra ganancia es mucho mayor que estas pequeñas tribulaciones. Pero no es pequeña la que estoy viviendo. El Señor sí lo pone así. Cuando tú y yo vemos desde la mirada de Dios, nuestras tribulaciones no son más grandes que la salvación. ¿Por qué muchos pueden ser llegados a borrar su nombre del libro de la vida? Porque se dejaron ganar en sus tribulaciones. Niegan a Cristo. Por lo que estamos viviendo, muchas veces podemos llegar a negar a Cristo. En la gran tribulación que vivió Pedro, cuando fue acusado, dijo: tú eres un discípulo. Él negó a Cristo. Hay situaciones que te han llevado a eso. ¿Y dónde está Dios en esto? ¿Para qué todo lo que estoy haciendo si estoy viviendo lo que estoy viviendo? Amada iglesia, una vez más, el logro de la gracia es el reposo. Mira cuánto reposo hay en tu vida y sabrás cuánto de Dios estás lleno. Mira cuánta paz hay en tu vida y sabrás cuánto de Dios estás lleno. Por eso, amados hermanos, veamos la gracia de Dios y obremos en ella, que la gracia de Dios obre en nuestra vida. Consideremos la presencia de Dios en todo lugar y que lo que estamos viviendo en ese tiempo no es mayor que la salvación en Dios. Dependamos totalmente del Espíritu Santo, porque Él es quien nos capacita. El mundo se está perdiendo y a veces nos quiere arrastrar, y nos quiere arrastrar con Él. No te dejes. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Que tu casa sea llena de Dios. Que tus hijos sean llenos de Dios. Que tu situación, que en medio de la situación muestres que estás lleno de Dios. Y por eso podamos nosotros decir que estamos en el logro de la gracia, que es el reposo. Yo quiero pedirle a todo el mundo que se ponga de pie. Venga Judá, por favor. Todo el mundo. El altar está abierto. ¿Cuántos quieren decir hoy: Señor, a ti voy en lo que estoy viviendo? Hay tribulaciones. Estás pasando tribulaciones. Estás pasando adversidades. Estás pasando algo que en tu corazón te ha llevado quizás a negar incluso el nombre del Señor. Es el día de decir: Padre, aquí estoy una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Padre, venimos a ti. Tú nos has dado una gran comisión, que es predicar el Evangelio. Tú nos has dado una gran comisión, que es hacer discípulos. Señor, pero tú sabes lo que estoy viviendo ahora. Quizás hay enfermedad, quizás hay situaciones legales, quizás hay situaciones en tu trabajo, hay situaciones con tus hijos, hay situaciones ministeriales. Yo no sé lo que estés viviendo ahora. Solo dile: Señor, gracia y paz en mi vida. Gracia y paz en mi vida. Ahora una vez más, Señor, te pedimos que en medio de las tribulaciones y padecimientos, Señor, persecuciones, gracia y paz sean evidentes en nosotros. Perdónanos, Señor, si es que hemos ocupado esta palabra de odio. Ya no nos es posible odiar a nadie. Ya no nos es posible odiar a nadie si es que estamos llenos de ti.
Ayúdanos. Alguien te ha dañado, iglesia, ora por esa persona. Tómate un minuto y di: Señor, oro por esa persona que me dañó, que me lastimó, que quiso mi mal, que quiso destruirme, o que quiere destruirme en este tiempo, o que me está queriendo destruir ahora, que me está persiguiendo. Señor, yo saco eso de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Odio, rencor, resentimiento. Padre, si eso hay en mi vida, no tendré comunión contigo, porque así dice tu palabra. Tú no comulgas con el pecado. Es un día en el que veo una vez más que tú me has llevado a reconciliar al mundo contigo. ¿Cómo reconciliar al mundo si yo estoy viviendo en odio? ¿Cómo reconciliar al mundo si yo estoy viviendo en esto? En el nombre de Jesús, Señor, lo que haya pasado, Señor. Ahora somos nuevas criaturas en ti. Tú eres el Dios de los nuevos comienzos. Y hoy elijo comenzar una vez más. Abre tu boca, iglesia, dile: hoy elijo comenzar una vez más. Hoy elijo comenzar una vez más. Señor, tú me has dado tu gracia, poder de Dios y perdón de mis pecados. Hoy elijo comenzar una vez más. Hoy elijo comenzar no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Hoy elijo comenzar una vez más, no en medio de mis padecimientos, sino con la fe que va creciendo y el amor que se va abundando. En el nombre de Jesús. Gracias yo te doy por la iglesia, por cada uno, mi Dios. Gracias yo te doy por cada uno. Bendice a cada uno. Bendice a cada uno. Muéstrate hoy, manifiéstate hoy, Espíritu Santo. Hay enfermedad, sana en el nombre de Jesús. Hay un padecimiento, hay alguna tribulación de enfermedad, sana, Señor. En el nombre de Jesús, sana. Hay algún padecimiento, alguna tribulación, Señor, en lo financiero, tú provees, Señor. Las deudas te están ahogando, te están matando. Te quieren aplastar, como hemos hablado ahora. Señor, en el nombre de Jesús, provee. Provee en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. 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 Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Estás atravesando algún proceso legal. Hay una gran tribulación alrededor tuyo en esto. Señor, ayúdanos. En tu nombre, mi Dios. He querido desfallecer, he querido dejarme morir en medio de esto. Pero tu palabra me dice: tienes sed, ven, yo te voy a saciar. Tienes hambre, ven, yo te voy a saciar. No malgastes tu dinero en lo que no es pan, ni malgastes tus recursos, ni malgastes la gracia que yo te di en lo que no tiene eternidad. En el nombre de Jesús. Señor, que el arrepentimiento sea por esa tristeza, como dice tu palabra, porque la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo es para muerte. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos hoy. Espíritu Santo, muévete hoy. Echamos fuera toda obra satánica, diabólica, que nos ha querido dañar, robar y destruir. En el nombre de Jesús, haz milagros hoy en nuestra vida, Señor. Pero que esos milagros sean por la fe y sea por el amor que va incrementándose en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy a vivir y a lograr en ti, Señor. A lograr en ti. A tener logros eternos en ti, porque tú eres nuestro Dios. Bendice. Bendice a la iglesia, Padre, en medio de persecuciones y en medio de tribulaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, por tu ayuda, por tu poder y por tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, mostremos esa gracia y paz. Esas son las evidencias del Evangelio. Gracia, misericordia y paz. Y así conocerá el mundo que Jesucristo fue enviado. Amén. Vivámoslo, creámoslo y tengámoslo presente siempre. Amén.
Vamos a terminar este tiempo. Llamo a los hermanos anfitriones rápidamente, por favor. Vamos a entregar a Dios y vamos a hacer de bendición también. ¿Qué es dar nuestras ofrendas? Miren lo que dijo este versículo. No malgastes. No malgastes en lo que no es pan ni en lo que es leche. No malgastes. Ven, cree en mí, confía en mí. Ten esa certeza en mí y yo te voy a hacer comprar sin dinero y te voy a saciar sin precio. A mí me encanta esa parte de Isaías. Cómo el Señor tiene cuidado de nosotros y cómo el Señor cuida nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, lo que vamos a entregar hoy lo hacemos creyendo en ti, Señor, confiando en ti, mi Dios, porque no damos nuestro dinero ni ocupamos nuestros recursos para algo temporal o algo que nos va a dañar. No, al contrario, Señor, usamos nuestros recursos para seguir bendiciendo, para seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Tú eres el dueño del oro y de la plata y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú guardando nuestras vidas en todo lo económico y en todo lo financiero, creyendo que tú ya venciste, que tú ya eres el que destruye al devorador, Señor. Así dice tu palabra, lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos a entregar, amados hermanos. Amén. Venció, Cristo venció. Sí, Señor. Venció al diablo en la cruz. Sí, Señor. Venció, Cristo venció. Él venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Él venció, venció. Cristo venció. Existe el Señor. Venció a toda potestad. Venció. Damos gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Extiendan sus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por tu bendición, por tu poder, por tu amor, Señor. Y gracias te damos porque todo lo que tú nos permites dar ahora, Señor, es porque tú nos has bendecido. Oro por hogares, por familias, por negocios, por trabajo, Señor. Oro para que hayan más clientes. Oro, Señor, para que nos sigas bendiciendo y capacitando para seguir generando y produciendo en ti, mi Dios. Oro por aquellos que están en un consultorio, en un bufete de abogados, en una oficina, en el sector público, en el sector privado, en lo que hagan, Señor, para generar y dar fruto con el trabajo, Señor. Oro para que tú los bendigas. Oramos por las sedes, oramos por cada pastor, oramos por cada familia pastoral. Oro, Señor, por aquellos que están en el campo misionero. Bendícelos, Señor, mi Dios, y que tu obra siga caminando y creciendo y que no se detenga por falta de dinero, sino sé tú proveyendo en todo tiempo. Oro por la iglesia para que tú la bendigas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí. Quería decirles algo a los hermanos que renovaron los votos el día viernes anterior. Si están aquí, yo les invito por favor que vayan a una mesita afuera, que la hermana Andrea tiene una sorpresa para ustedes por haber renovado los votos ese día aquí en la iglesia. Entonces, si tú estás aquí o tal vez no está la persona, pero está el hijo, alguien, pase por favor donde la hermana Andrea para que retire ese detalle que la iglesia les ha preparado para ustedes. Y hermanos de Nuevos Comienzos, les invito a que pasen acá adelante, por favor. Eso, gracias. Quiero preguntar, si hay alguna persona que hoy nos ha visitado por primera vez, que nos lo haga saber levantando su mano, por favor. Si hay alguien que nos visita por primera vez,
Bienvenido. Amén, Dios te bendiga. Un aplauso para él. Sí. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? Bueno, quiero decirle, hermano, que estamos muy agradecidos con Dios porque usted ha decidido venir este día a la iglesia. Y esta es su casa. Esperamos ser la familia que usted en este momento necesita. Y le pedimos un favor, que se quede unos minutitos con la pastora Zoilita para conversar acerca de cuál es el siguiente paso, qué es lo que hay que hacer ahora. Bienvenido. Amén, gloria a Dios. Así es que, hermanos, bueno es el Señor. Y evidenciemos lo que la gracia tiene para nosotros. Amén, que es reposo, que es paz en medio de toda situación y en medio de toda tribulación. El Señor nos ha enviado, y dice la palabra, como ovejas en medio de lobos. Vamos a predicar de eso también en su momento, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una oveja en medio de lobo? Nuestra vida se va a acabar porque la oveja se la van a comer. Yo no quiero eso, no, ya vamos a entender qué significa eso. Así es que confiemos en el Señor plenamente en medio de toda situación y en medio de toda tribulación. Amén. Levanta tus manos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en el tuyo y que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida y que te sea proveyendo con lo mejor del pan, del trigo, del aceite, de tal manera que seamos también bendición para otros. Señor, y llévanos siempre al lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y que tu palabra sea oportuna en nuestras vidas. Señor, nos alejamos de este lugar, pero jamás nunca de tu presencia, confiando y creciendo siempre en ti. Vuestra fe y vuestro amor que siga creciendo en todo tiempo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Una excelente semana para todos. Bendiciones.